Acá son las 3 de la tarde, allá creo que son las 12 del día, así que buenos días para ustedes, buenas tardes para nosotros acá. Bueno, mi nombre es Ilson Sepúlveda, yo soy radiólogo de cabeza y cuello, de acá les hablo desde Concepción, Chile, en el sur del mundo, bien al sur, bastante al sur. Así que agradecer al doctor Gutiérrez por la invitación. Bueno, mi área de desarrollo es la radiología de cabeza y cuello. Mi historia profesional es bastante atípica. Yo soy licenciado de odontología, yo soy titulado como cirujano dentista. Luego hice mi residencia en radiología maxilofacial y me enamoré un poco de la neuroradiología, así que volviendo de mi residencia, hice un fellow en otorrino por 3 años. Hice de todo menos meter mano en el pabellón. Y ahí después me quedé en mi hospital. El hospital de Concepción es el hospital más grande y más complejo de Chile. Y luego, durante el año 2018 y 2019, estuve en la Universidad de Michigan, en el departamento de neuroradiología, formándome ya como especialista en neuroradiología cabeza y cuello. Así que esa es mi área de desarrollo ya hace básicamente los 10 últimos años. Así que encantado de compartir con ustedes. Bueno, además me desempeño como profesor asistente en la Facultad de Odontología de la Universidad Finisterra de Santiago de Chile, que es una universidad que está en la capital. Y además me desempeño, obviamente, nosotros acá en el hospital, en el servicio de otorrino, también somos centro formador de la Universidad de Concepción, así que también me desarrollo como docente para la residencia de otorrino de nuestro hospital. Así que conozco bastante bien los bemoles de la especialidad. Así que la idea, bueno, quiero dejar en claro que estas no son ni clases magistrales, ni charlas así como académicas. A mí me gusta que sean más como conversaciones, como compartir experiencias. La verdad es que esto surgió de una conversación bastante espontánea con el doctor Gutiérrez, así que quedamos definitivamente que vamos a hacer un ciclo de mini charlas, que van a ser 3, enfocadas en hueso temporal, desde el punto de vista de la imagenología. Hoy día vamos a hablar de cómo se ve el hueso temporal en tomografía axial, cómo identificar las estructuras anatómicas normales, para ya la próxima sesión y la subsiguiente ya hablar de patología inflamatoria infecciosa, y la tercera hablar de patología tumoral, ¿ya? Así que este es un tema que a mí me apasiona mucho. El hueso temporal para mí es mi caballito de batalla, es lo que más me gusta reportar. Así es que con todo cariño va a empezar la conversación. Les voy a compartir. Si me permite, doctor Gutiérrez, compartir pantalla. Listo, doctor, ya puedes hacerlo. Excelente. Ustedes me confirman si ven bien la pantalla. Sí, se ve bien. Sí, perfecto. Bien, en esta primera parte vamos a mostrar, digamos, desde el punto de vista anatómico, descriptivo en las imágenes, el hueso temporal, y luego vamos a ver un TAC de hueso temporal, tal cual como lo vemos nosotros cuando reportamos, digamos, y vamos a ir identificando las estructuras, digamos, que vamos a ver ahora desde el punto de vista descriptivo, ¿ya? Entonces, con fines netamente anatómicos descriptivos, desde el punto de vista imaginológico, y esto es lo que uno, es nuestro, digamos,
nuestra guía de reporte, digamos, cómo nosotros armamos nuestro reporte de hueso temporal y lo vamos describiendo en el mismo orden que aparece ahí, partiendo por el conducto auditivo externo, por el oído medio, la mastoides, el oído interno, el ápex petroso y una cápite especial, digamos, del trayecto intrapetroso del séptimo par. Bueno, primero, el CAE, todos sabemos que tiene dos porciones, tiene una porción ósea y una porción fibrocartilaginosa, y dentro de la característica es que en la porción fibrocartilaginosa nunca olvidar que en algunos casos lo podemos visualizar y en otros no tan, en general no se visualiza en un oído normal, que encontramos la fisura inferior o fisura de Santorini, que recuerden que es la que comunica con el espacio parotidio, por lo tanto cualquier proceso infeccioso piógeno a nivel de la porción fibrocartilaginosa del CAE puede eventualmente extenderse en sentido inferior, alcanzando el espacio parotidio. Luego tenemos a medial la porción ósea, y el límite del CAE, todos sabemos que corresponde a la membrana timpánica. Ahora, la membrana timpánica en la tomografía axial hay que hacer un pequeño jueguito de ventana para poder visualizarla correctamente. Como ustedes saben, hoy día tenemos la tomografía axial computada tipo Combin, que es una aplicación, es una herramienta imagenológica que en una primera instancia tuvo un uso masivo en la parte dental, digamos, en imágenes dentales, pero que poco a poco se ha ido ocupando y cada vez es una herramienta de uso muy común y cotidiano en otorrinolaringología por todas las ventajas que tiene, de la baja dosis, de la baja producción de artefactos, de los objetos metálicos. No tiene rendimiento en tejidos blandos, pero sí para la patología, para trauma y para la patología inflamatoria, tanto de cavidades perinasales como de hueso temporal. Es una herramienta muy, muy, muy útil. Y en hueso temporal, además, también es muy útil para la evaluación de controles postoperatorios, como por ejemplo de prótesis de reconstrucción parcial o total, de cadena osicular. Nosotros acá lo ocupamos, digamos, nosotros tenemos un grupo de implante coclear en nuestro hospital, que se opera todos los lunes, se operan por programas del Ministerio de Salud, 2 a 3 pacientes semanales, y la verdad es que el alta está sujeta al control del implante coclear mediante la tomografía Combin, por las características que tiene. ¿Ya? Así que, pero si nosotros, volviendo al tema en TAC, hacemos un pequeño jueguito de ventana, cambiando un poquito el contraste y disminuyendo el brillo, podemos observarla perfectamente, en condiciones normales, porque una membrana patológica o una membrana engrosada con miringoesclerosis, fácilmente visualizarla sin necesidad de estar haciendo estos juegos de ventana a los cuales yo me refiero. Entonces tenemos dos porciones, una que es un tercio superior que corresponde a la pars flácida y 2 tercios inferiores que va a corresponder a la pars tensa, ¿ya? Su integridad es signo de salud, ¿ya? La integridad, verla completa es signo de salud. La cavidad del oído medio la vamos a dividir en 3 segmentos, ¿no es cierto?, anatómicos descriptivos, que son el epitímpano, el mesotímpano y el hipotímpano. Y de acuerdo a esos espacios vamos a describir las estructuras anatómicas que encontramos en cada uno de ellos. En el plano axial, en el oído medio, vamos a dividir el hipotímpano del mesotímpano, trazando una línea arbitraria, ¿no es cierto?, que va entre el annulus y el promontorio. Recuerden que el promontorio es esta convexidad ósea en el oído medio que nos deja, ¿no es cierto?, la espira basal de la cóclea, ¿ya? Es como la impronta ósea hacia la cavidad del oído medio de la espira basal de la cóclea. Y para el caso de dividir el epitímpano del mesotímpano, trazamos una línea también arbitraria en el plano coronal, que va desde el vértice del escutum hasta el aspecto inferior
del trayecto timpánico del séptimo par, ¿ya? Aquí está, lo vamos a ver después con detalle. Aquí está el trayecto timpánico del séptimo par, ¿no es cierto? El aspecto inferior, y de ahí trazamos un plano arbitrario hasta alcanzar el vértice del scutum, ¿ya? Bien, ¿cuáles son las estructuras anatómicas que vamos a encontrar en el epitímpano? Vamos a encontrar fundamentalmente la articulación incudo-malolar, ¿ya? Donde podemos identificar la cabeza del martillo, parte del cuerpo del yunque, la apófisis corta del yunque, eso en el plano axial. Obviamente también vamos a identificar la articulación incudo-malolar, y en el plano coronal vamos a poder identificar, ¿no es cierto?, la cabeza del martillo, y en sentido lateromedial vamos a identificar la pared lateral del ático, que corresponde al scutum, como vamos a ver después, que es muy importante reconocerlo desde el punto de vista de la anatomía normal, para después ver algunos signos imagenológicos que nos van a hacer el diagnóstico diferencial respecto a algunas patologías. Entre el scutum y la cadena osicular vamos a encontrar este espacio, ¿no es cierto?, que es el espacio de Prusak, que también nos va a servir para hacer diagnóstico diferencial de algunas patologías, que lo vamos a ver más adelante. Y vamos a poder observar también el tegmen tympani, cuya integridad también es súper importante analizar desde el punto de vista de la anatomía, para poder hacer también algunos diagnósticos diferenciales de patología del oído medio versus condiciones anatómicas como diagnósticos diferenciales, por ejemplo, de si esta discontinuidad que pudiéramos observar en el tegmen es producto de una patología del oído medio o producto de la protrusión de contenido de la fosa craneal, ¿ya? Y también en el plano axial vamos a poder identificar el aditus ad antrum, ¿no es cierto?, que es esta porción más angosta que está inmediatamente anterior a el antro mastoideo, que es lo que nos va a conducir a las celdillas mastoideas, ¿ya? En el mesotímpano vamos a distinguir el resto de la cadena osicular, que está básicamente representada por el mango del martillo, la apófisis larga del yunque en el plano coronal, y también en el plano coronal vamos a poder distinguir la supraestructura del estribo, ¿no es cierto?, con su crura anterior, la crura posterior, ¿no es cierto?, la cabeza y la platina o base del estribo a nivel de la ventana oval, ¿ya? Y en el plano coronal vamos a poder distinguir a nivel inmediatamente lateral a la articulación incudo-estapedial, la apófisis lenticular del yunque. En la pared posterior del mesotímpano hay algunas estructuras que son súper importantes que nosotros las tengamos claras, y sobre todo hay una que es la C, que es súper importante y que acá por lo menos se ocupa mucho como referencia en la cirugía de colesteatoma. Bueno, estas son de lateral a medial, tenemos el receso del facial, ¿no es cierto? Aquí tenemos, donde estoy indicando con el láser, esa es la tercera porción o porción mastoidea del facial. Lateral al facial tenemos este receso, que es una extensión posterior de la cavidad timpánica. Luego tenemos la eminencia o apófisis piramidal, ¿no es cierto?, que es el punto de inserción del músculo del estribo. Y por último, medial, tenemos esta prolongación también posterior de la cavidad timpánica, de la neumatización de la cavidad timpánica, que corresponde al sinus timpani. Esta relación de lo que yo les adelantaba, no sé si usted allá con los radiólogos ustedes lo ocupan, pero acá nosotros ocupamos una clasificación, ¿no es cierto?, de la relación del sinus timpani con la tercera porción del facial, que la clasificamos en tipo A, B, C o D, dependiendo si este sinus timpani, la extensión más posterior de este sinus timpani, alcanza el aspecto anterior
o el nivel del aspecto anterior de la tercera porción del facial. Si es así, si no alcanza este aspecto anterior es tipo A. Si está en el aspecto anterior y el aspecto posterior es tipo B. Si traspasa el aspecto posterior es un sinus tympani tipo C. Y si este sinus tympani rodea el margen posterior o la pared posterior de la tercera porción del facial, es un sinus tympani tipo D. La implicancia anatomoquirúrgica en la cirugía del colesteroma, eso lo saben ustedes mucho mejor que yo no me voy a meter en eso porque en realidad eso es terreno quirúrgico, digamos, del cirujano. Pero sí una muy buena ayuda para acá al menos los cirujanos están súper acostumbrados a que nosotros en el reporte incluyamos el tipo de sinus tympani previo a cualquier cirugía de oído medio. Y las estructuras de la pared medial del mesotímpano, que como habíamos dicho corresponden principalmente a la ventana oval, donde encontramos la platina del estribo, ¿ya? Que la podemos identificar en el plano axial y en el plano coronal, y la ventana redonda, ¿no es cierto?, que está un poco más anterior e inferior. Básicamente para nosotros la permeabilidad, sobre todo de la ventana redonda, tiene mucha importancia en la cirugía de implante coclear, ¿ya? En lo que nosotros vamos a evaluar y que lo que el cirujano espera que uno le diga, aparte del estudio de la permeabilidad del laberinto, de la cóclea, etcétera, que no tenga, sobre todo si son pacientes secuelados que tienen cofosis post-meningitis, que no vaya a tener una laberintitis osificante total o parcial, eso también lo vamos a ver más adelante, pero fundamentalmente es evaluar la permeabilidad, además de la ventana redonda. Como una cápite especial, la cadena osicular también tiene estructuras anatómicas que son súper importantes desde el punto de vista anatómico poder identificarlas, porque en distintas patologías vamos a ver que va a haber distinto compromiso o distinta afectación de ellas. Entonces, dentro de la cadena, primero vamos a la anatomía del martillo, que nosotros podemos identificar en la tomografía axial. En el plano coronal, de caudal acefálico, tenemos el humbo, que es la estructura más apical del mango del martillo. Luego tenemos el mango del martillo, el cuello, ¿no es cierto? Y las pequeñas, estas como prominencias óseas, que una se ve en el plano coronal, que corresponde a la apófisis lateral, y la otra la podemos identificar en el plano axial, que es la apófisis anterior. Luego tenemos el cuello y finalmente la cabeza del martillo en directa relación, ¿no es cierto?, en condiciones de anatomía normal, con la articulación con el cuerpo del yunque, ¿ya? Hay por ahí una patología traumática que lo vamos a ver, que sobre todo cuando hay fracturas transversales del peñasco, un signo radiológico clásico es la del corazón roto, digamos, que es la disyunción de cadena, es decir, la disyunción de la articulación incudo-maleolar producto de este rasgo de fractura, ¿ya? Por eso es que es importante conocer la anatomía normal e identificarlo, ¿ya? Recuerden que a nivel del epitímpano nosotros vamos a identificar esta articulación incudo-maleolar con la forma de un cono de helado, ¿no es cierto?, donde la cabeza del martillo corresponde al helado y el cono, que es el cuerpo y la apófisis corta del yunque, va a corresponder al cono del helado, digamos, a la galleta, ¿ya? En el yunque vamos a identificar en los cortes axiales, a nivel del epitímpano, el cuerpo, la apófisis corta, y en los cortes coronales vamos a identificar la apófisis larga, la apófisis lenticular, y obviamente sus dos articulaciones, que son, como ya lo había dicho, la articulación incudo-maleolar y la articulación incudo-estapedial. En el caso del estribo, en los cortes coronales, vamos a poder identificar
la cabeza del estribo, que está inmediatamente medial a la articulación incubo-estapedial. Luego vamos a tener las cruras anterior, posterior, y la base o la platina, ¿ya? Que está en directa relación con la ventana oval. Ahora, a veces se nos complica un poco dependiendo de la orientación del paciente y fundamentalmente del grosor de los cortes con que se haga la adquisición, o más bien, más que la adquisición, las reconstrucciones. A veces los cortes son demasiado gruesos y se nos va una crura o simplemente se nos va el estribo. Así que ahí hay que tener súper bien protocolizado cuáles van a ser los parámetros de adquisición respecto al grosor y el intervalo de corte en los tomógrafos multislice. Y por último tenemos el hipotímpano, que en el hipotímpano vamos a encontrar fundamentalmente dos estructuras, una de tejido blando que corresponde al músculo tensor del tímpano, y el conducto de entrada y la primera porción, la porción ósea de la trompa de Eustaquio, ¿ya? Como vamos a ver más adelante, ahí podemos encontrar alguna también relación con otras estructuras que corresponden más bien a estructuras vasculares. Bueno, aquí ya pueden ver, ¿no es cierto?, la relación que tiene el hipotímpano con el conducto carotidio, ¿no es cierto?, en la porción interpetuosa del trayecto de la arteria carótida interna, ¿ya? Luego vamos a pasar al oído interno, básicamente donde vamos a describir, donde encontramos desde el punto de vista anatómico descriptivo, tenemos el laberinto óseo, ¿no es cierto?, que está dado por el vestíbulo, la cóclea, los canales semicirculares. Y dentro de del laberinto óseo vamos a encontrar el espacio perilinfático, el laberinto membranoso, que no son identificables en la tomografía, sí son identificables en condiciones patológicas en la resonancia magnética, ¿ya? Y que eso es súper importante para el estudio, sobre todo, de la enfermedad de Meniere, ¿ya? Que con un protocolo súper especial de resonancia vamos a poder identificar, hay signos que nos hablan de enfermedad de Meniere en sus distintos grados, dependiendo la afectación o la visualización de los espacios perilinfáticos y la visualización del sáculo y el utrículo, etc. ¿Ya? Pero ese es un capítulo aparte que lo podríamos incluso ver más adelante. Si quieren les puedo compartir la experiencia que tengo con respecto a la imagenología del síndrome de Meniere, ¿ya? Que es bien particular por lo demás. Y luego tenemos un sistema de conductos que son los conductos vestibular, coclear y los acueductos vestibular y coclear. En el oído interno, ¿no es cierto?, el vestíbulo, como ya les adelanté, todos sabemos que el vestíbulo encontramos dos estructuras que son el sáculo y el utrículo, que en tomografía axial no son identificables. Sí podemos identificar algún primer signo de enfermedad de Meniere, muchas veces como neumolaberinto, es decir, con pequeños focos hipodensos que corresponden a colecciones aéreas dentro de esta densidad de partes blandas que encontramos acá, ¿no es cierto?, que ese es un primer signo en la tomografía, pero ya con los protocolos de resonancia magnética, la verdad es que la enfermedad de Meniere se estudia fundamentalmente con resonancia magnética y con un protocolo súper específico, ¿ya? Y luego encontramos, podemos visualizar la cóclea. Anatómicamente la cóclea tiene 2.5 vueltas, ¿no es cierto?, donde las que nosotros identificamos muy bien en la tomografía axial, que es la espira basal, ¿ya?, la espira media y el ápice, acá en el C, y dentro de esta estructura de 2 vueltas y media vamos a encontrar dos estructuras que van a tener una densidad un poquito mayor que la densidad normal de la cóclea y que va a corresponder al modiolo y al tabique interescalar, ¿ya? Súper importante, como les dije anteriormente, porque la cóclea se puede ver afectada por cambios anatómicos secuelares, fundamentalmente por la laberintitis osificante en pacientes post-meningitis y también, como vamos a ver más adelante,
en los fenómenos otoescleróticos, ¿no es cierto?, del hueso. Fíjense que el hueso de la cápsula óptica, es decir, todo este hueso que está en relación con todas estas estructuras del oído interno, es un hueso súper denso, que tiene una densidad muy homogénea, ¿ya? Y que eso nos va a servir para poder identificar todos estos focos de otoesponjosis, otoesclerosis pericocleares o fenestrales, ¿ya? Que lo vamos a ver con más detalle en nuestra próxima reunión, ¿ya? Y luego tenemos la visualización de los canales semicirculares, donde dependiendo del plano los vamos a poder identificar de mejor manera. Lo tenemos el canal semicircular lateral, que lo podemos identificar muy bien en el plano axial, también lo podemos identificar en el plano coronal, y este es un canal semicircular que también nos va a servir de referencia para la localización de la porción timpánica del trayecto del nervio facial, ¿ya? Luego tenemos el canal semicircular posterior, que aquí lo tenemos en el plano axial, en el plano coronal, y en una proyección especial para la identificación del canal semicircular posterior, que es el plano de Stenberg en radiología, ¿ya? Y que nos va a poder permitir, digamos, reconstruirlo de manera íntegra, ¿ya? Lo mismo pasa con el canal semicircular superior, pero a través de un plano de proyección distinto, que es el plano de Porch. Ya en el plano axial vamos a poder identificar el canal semicircular superior con sus dos brazos, el brazo lateral y el brazo medial, y en el corte, en la visión coronal, ¿no es cierto?, vamos a poder identificarlo perpendicular al canal semicircular lateral. Siempre es importante tener claro que debajo o en el centro del canal semicircular superior vamos a tener este conducto hipodenso en las imágenes de tomografía, ¿no es cierto?, que corresponde al conducto subarcuato. Los conductos aquí también va a depender mucho del grosor y el intervalo de corte de la adquisición, pero en general los podemos identificar perfectamente, que son los conductos vestibulares del nervio vestibular superior y del nervio vestibular inferior, ¿no es cierto?, que parten desde el fondo del CAI, ¿no es cierto?, en el sector en el sector superior y posterior del segmento, superior e inferior del segmento posterior del CAI, ¿ya? Donde vamos a identificar en los cortes axiales, podemos identificar el conducto coclear. A veces es súper difícil identificarlo en el corte coronal porque se nos superpone con el trayecto laberíntico del séptimo par, ¿ya? Entonces ahí es medio difícil identificarlo en el corte coronal, pero en el corte axial es muy fácil identificarlo. Y en cortes inferiores, ¿no es cierto?, en un plano más inferior, identificamos el conducto vestibular inferior, ¿ya? El conducto vestibular inferior, que lo tenemos en el plano coronal, y en el plano axial. Y en el plano axial, en un sentido más posterior y medial, vamos a encontrar este canal que va a comunicar el CAI con el vestíbulo y que corresponde al canal singular, que lleva al nervio del mismo nombre, que lleva fibras del nervio vestibular inferior, que son fibras aferentes que vienen desde el canal semicircular posterior, ¿ya? El conducto coclear, ¿no es cierto?, lo identificamos en el segmento más inferior respecto a la porción laberíntica del séptimo par, ¿no es cierto?, es un conducto de trayecto corto, pero bastante más amplio que los conductos vestibulares, ¿ya? Lo podemos identificar tanto en el plano axial como en el plano coronal. Luego tenemos los acueductos, ¿ya?, que son el acueducto vestibular, que lo identificamos
en la porción más posterior y medial del peñasco, en el plano axial. Y aquí es súper importante porque una referencia anatómica para determinar si la amplitud del acueducto vestibular está dentro de rangos normales, es compararlo con la amplitud del canal semicircular posterior, ¿ya? Ahí tenemos una referencia, pero todos sabemos que si lo medimos en su porción central y mide más de 2.5 milímetros, hablamos de un acueducto vestibular ensanchado, ¿ya? Y en el plano coronal lo podemos distinguir con un trayecto ascendente de abajo hacia arriba y de medial a lateral. Importante, como vamos a ver, es su relación, sobre todo cuando estamos en presencia de bulbos yugulares altos, ¿ya? No me quiero adelantar, pero porque lo vamos a ver enseguida. Luego tenemos el acueducto coclear, que el acueducto coclear, como ustedes pueden ver en el corte coronal, es prácticamente paralelo al conducto auditivo interno, ¿ya? Y también vamos a ver que en el caso de los bulbos yugulares altos también puede tener una relación anatómica bastante particular, ¿ya? Lo podemos identificar tanto en los cortes axiales como en los cortes coronales. Las estructuras del oído interno, básicamente, para completar el oído interno tenemos el conducto auditivo interno, que está delimitado a medial por el poro acústico y a lateral por el fondo del conducto auditivo interno. Y obviamente que las estructuras del fondo del acueducto auditivo interno, del conducto auditivo interno, nosotros las vamos a identificar mucho mejor en resonancia magnética, ¿ya? Y hay secuencias que dependiendo del fabricante van cambiando de nombre, que pueden ser secuencias Fiesta, secuencias SIS, 3D Drive, etcétera, va a cambiar el nombre de acuerdo al fabricante, pero en el fondo la secuencia, ¿qué nos muestran estas secuencias? Que esto nos hace que el líquido cefalorraquídeo tenga una señal muy hiperintensa, que contraste con la señal de los tejidos blandos, que va a ser muy hipointensa, es decir, muy negra, ambas al extremo, es decir, una en relación con el blanco absoluto y la otra en relación con el negro absoluto. Y esto nos va a producir este contraste de imágenes que nos va a poder identificar perfectamente, permitir identificar perfectamente las estructuras fundamentalmente de la región cisternal, del ángulo pontocerebeloso y las estructuras intracanaliculares, es decir, aquellas que están dentro ya del conducto auditivo interno. Entonces, en la porción cisternal, nosotros podemos identificar perfectamente el trayecto cisternal del séptimo y del octavo par. Desde el punto de vista anatómico, el séptimo par es mucho más delgado que el octavo par. Y aquí también podemos ver la relación anatómica con estructuras vasculares, como pueden ser, por ejemplo, la arteria cerebelosa anteroinferior o la posterior-inferior, la AICA o la PICA, y poder, ¿no es cierto?, hacer el diagnóstico diferencial con alguna, ¿no es cierto?, con algún loop que pueda haber y que pueda generar un conflicto neurovascular, ¿ya?, que pueda tener alguna manifestación clínica determinada. Entonces podemos distinguir el trayecto cisternal y el trayecto intracanalicular, y en el trayecto intracanalicular podemos distinguir los distintos componentes nerviosos, ¿no es cierto? En el plano más superior distinguimos el nervio facial y el nervio vestibular superior, y en un plano más inferior, en los cortes axiales, distinguimos el nervio coclear y el nervio vestibular inferior. Ahora, en una reconstrucción sagital, nosotros podemos ver el fondo del CAI con las estructuras nerviosas, ¿no es cierto?, en su disposición anatómica en sentido anteroposterior y cefalocaudal. En la mitad anterior, en el segmento superior, vamos a tener el séptimo par, ¿no es cierto?, y en el segmento inferior vamos a tener el nervio coclear, y en el segmento posterior vamos a tener el nervio vestibular, que mientras más se acerca al fondo, digamos, se va a dividir en nervio vestibular superior y nervio vestibular inferior. ¿Ya?
En el caso del ápex petroso, es una zona que nosotros debemos evaluarla sí o sí, primero por su condición anatómica, ¿no es cierto? Porque tiene distintos tipos de neumatización, algunos ápex petrosos, como puse acá en las imágenes, que están compuestos básicamente por hueso trabecular. Fíjense la diferencia del hueso trabecular del ápex petroso versus la densidad del hueso de la cápsula óptica, ¿ya? Y que puede tener distintos patrones de neumatización, y fundamentalmente lo que nosotros buscamos aquí son patologías del ápex petroso, que pueden ser patologías infecciosas, bacterianas, micóticas, podemos encontrar algunas patologías de origen tumoral benigno, como son los granulomas de colesterol, etcétera, o patología del seno esfenoidal o del clivus que pudiesen estar afectando al ápex petroso, ¿ya? Estructura anatómica de relevancia, obviamente que el conducto carotídeo, ¿no es cierto?, a nivel del ápex petroso, que contiene la porción horizontal intrapetrosa del trayecto de la arteria carótida interna. En el estudio del nervio facial, nosotros en el trayecto intrapetroso vamos a reconocer 3 porciones, que son la porción laberíntica, la porción timpánica y la porción mastoidea. La primera, la porción laberíntica, es una porción muy corta, ya que se extiende desde el fondo del CAI, ¿no es cierto?, en sentido lateral y levemente anterior, ¿no es cierto?, con un trayecto de un par de milímetros, que nosotros lo podemos identificar fundamentalmente en el plano axial, también lo podemos identificar en el plano coronal, y donde termina la porción laberíntica y comienza la porción timpánica, vamos a encontrar la primera rodilla, ¿no es cierto?, o giro, ¿no es cierto?, que corresponde al ganglio geniculado. Recuerden que desde el ganglio geniculado vamos a encontrar este pequeño conducto que se dirige en dirección anterior y medial, que va a corresponder al canal del nervio petroso superficial mayor, ¿ya? Luego tenemos la porción timpánica, y la porción timpánica nosotros la identificamos fundamentalmente en los cortes axiales, ¿no es cierto?, como este trayecto hipodenso, ¿no es cierto?, delimitado total o parcialmente a lateral por una lámina muy delgada de hueso cortical, y en el plano coronal nuestra referencia va a ser el canal semicircular lateral, ¿ya? Inmediatamente debajo del canal semicircular lateral nosotros vamos a identificar el trayecto timpánico del séptimo par. Y por último, la porción mastoidea, que ya la habíamos nombrado y la habíamos visto tangencialmente cuando habíamos hablado de los elementos anatómicos que encontrábamos en la pared posterior del mesotímpano, ¿ya? Tenemos la tercera porción, ¿no es cierto?, que es una porción descendente, vertical, que va a estar en relación con el receso del facial, con la eminencia piramidal y con el sinus tímpani. Importante, las reconstrucciones sagitales puras, coronales y sagitales oblicuas, poder identificar esta tercera porción mastoidea y también identificar el trayecto intraóseo de la cuerda del tímpano, ¿ya? Que siempre es bueno tenerlo presente al momento de hacer el reporte. En la porción más posterior inferior del hueso temporal vamos a encontrar fundamentalmente el foramen yugular, que va a contener el bulbo de la vena yugular interna. Y esto es lo que yo delante les hacía como una pequeña mención, porque dependiendo de la prominencia de este bulbo yugular, vamos a tener algunas relaciones anatómicas que pudiesen ser un poco, desde el punto de vista quirúrgico, algunas incluso críticas, y otras que pudiesen ser a lo mejor algunos elementos anatómicos que uno pudiese, y que siempre es bueno consignar en el reporte, porque pueden tener alguna significancia clínica dependiendo de la sintomatología del paciente, ¿ya? Entonces, básicamente tenemos acá
la fosa yugular que contiene el bulbo yugular, ¿no es cierto? Y que en condiciones normales tiene que estar separada de la cavidad timpánica por este plano óseo, ya, de hueso compacto, que nosotros en radiología le denominamos plano yugular, ¿ya? Tenemos algunas variantes anatómicas del bulbo yugular, como les mencionaba anteriormente, que están derivadas principalmente de lo que se denomina un bulbo yugular alto, ¿ya? Que tenemos la prominencia timpánica, ¿no es cierto?, que es la pérdida del plano yugular, es decir, que ya no está este hueso que separa la fosa yugular de la cavidad timpánica, y el bulbo yugular hace prominencia en la cavidad timpánica, ¿ya?, que puede ser identificada a través de la otoscopía como una masa, dependiendo de su tamaño y de cuánto ocupe en la cavidad timpánica, como una masa retrotimpánica, pulsátil, violácea, ¿ya? Y que es mucho mejor identificable en la resonancia magnética con uso de contraste, obviamente. Luego tenemos lo que yo les decía, de acuerdo a su posición, bulbos yugulares extremadamente altos pueden determinar la dehiscencia del acueducto vestibular en el bulbo yugular. Revisando la literatura y conversando con algunos colegas americanos sobre todo, no hay consenso respecto a si esto tiene una manifestación clínica o no. Hay algunos papers que mencionan que puede estar relacionado con cierta sintomatología relacionada con tinnitus, con sintomatología vestibular de algunos pacientes, pero la verdad es que no hay consenso al respecto. Ahora, mi posición como radiólogo es que si yo lo veo, lo menciono. El clínico, y ahí actúo un poquito como Poncio Pilato, el clínico verá si lo asocia o no a alguna manifestación clínica, ¿ya? Pero siempre, yo personalmente siempre lo menciono. Insisto, conversando con algunos neuroradiólogos americanos, algunos simplemente lo consideran como una variante anatómica que incluso a veces ni siquiera algunos lo mencionan en los reportes. Y así como tenemos la dehiscencia en el bulbo yugular alto del acueducto vestibular, tenemos casos también en que me ha tocado reportar dehiscencias del acueducto coclear en el bulbo yugular. Esto no se da tanto con un bulbo yugular alto, sino que más bien un bulbo yugular más prominente en sentido lateromedial. La implicancia clínica, la misma que la dehiscencia del acueducto vestibular. No hay nada claro. Hay, como les digo, hay algunos papers relacionados con el tema, pero la verdad es que todavía no hay un consenso al respecto. Perfecto. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes desde el punto de vista netamente teórico, descriptivo, anatómico, de lo que nosotros identificamos en la tomografía axial del hueso temporal. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. ¿Alguno de los residentes que tenga alguna pregunta? Doctor, lo que mencionó sobre la clasificación del seno timpánico, ¿tiene algún nombre en especial o es solo clasificación del seno timpánico? Te soy súper sincero, en este minuto sí tiene un nombre, pero les voy a compartir el paper, porque lo tengo, pero sabes tú que en este minuto se me olvidó, he estado tratando de recordarlo durante la presentación, pero tiene un nombre. Les voy a compartir el paper, ¿ya? Sí, gracias. A través del doctor Gutiérrez y lo voy a compartir. Me comprometo a eso. Perfecto. Sí, perfecto. Gracias, doctor. No, encantado. Mira, traté de recordarlo durante toda la presentación, pero la verdad es que en este minuto se me fue el nombre, cosas que pasan. Bueno, no sé si en virtud del tiempo podemos ver en un TAC normal, un hueso temporal normal, hacer un pequeño paso, porque como lo vimos así, súper descriptivo, ¿cómo lo podemos ver identificando la estructura? No sé si tienen tiempo. Van a ser 10 minutos, 15 minutos, no más que eso.
Sí, no hay problema. ¿Sí? Ujú. Sí, doctor, gracias. Micrófono, sí. ¿Ven mi pantalla ahora? ¿El tag lo ven? Sí, doctor. Sí, perfecto. Súper. Voy a activar el... Muy bien. Acá tenemos un estudio, este es un estudio de un hueso temporal normal. Dependiendo del centro, a veces hacen una adquisición volumétrica axial de ambos huesos temporales, ¿ya? Y en otras partes, la verdad es que lo hacen por, dependiendo del centro, hueso temporal derecho o hueso temporal izquierdo. Yo siempre recomiendo visualizarlos tanto en el plano axial como en el plano coronal, de manera conjunta, y como les digo, siempre hacer este pequeño jueguito de ventana, ¿ya? Que nos permita quitarle un poquito el brillo y el contraste para la mejor identificación de las estructuras. A ver, vamos a ver si es que... Muy bien. ¿Lo ven bien? ¿Me confirman? ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Entonces, vamos a ir describiendo en el plano axial, desde caudal a cefálico, ¿no es cierto? De arriba hacia abajo, con lo primero que nos encontramos, obviamente, con la neumatización de la celdilla y con el canal semicircular superior, ¿no es cierto? Que en la medida que vamos bajando se van separando sus astas lateral y medial, y en el medio, recuerden, esta estructura, este canalículo, que la atraviesa este canalículo hipodenso que corresponde al canal subarcuato, ¿ya? Vamos descendiendo y desde el brazo medio del canal semicircular superior va a empezar a aparecer el canal semicircular posterior, ¿ya? Recuerden que vamos bajando, vamos cada vez yendo más hacia caudal y empiezan a aparecer las estructuras. Aquí identificamos el inicio del conducto auditivo interno, y si ustedes se fijan, en este corte ya podemos identificar varias estructuras. Empieza a aparecer, empiezan a unirse las astas lateral y medial del canal semicircular superior, comienza a esbozarse el canal semicircular lateral, acá tenemos el canal semicircular posterior, empieza a aparecer el vestíbulo, y fíjense que acá en el CAI aparece la porción laberíntica del séptimo par, ¿ya? Empieza a aparecer la primera porción del séptimo par, aquí vamos descendiendo, aquí ya aparece mejor delimitado el vestíbulo, el canal semicircular lateral, el canal semicircular posterior, y aquí identificamos claramente la primera porción del trayecto intrapretroso del nervio facial, y aquí empieza a aparecer la espira basal de la cóclea, ¿ya? Aquí tenemos el canal del nervio vestibular superior, seguimos bajando, ¿ya? Empieza a adquirir mayor prominencia la cóclea, ¿no es cierto? La espira basal de la cóclea, y aquí estamos a nivel del codo, del séptimo par, donde empieza a insinuarse el trayecto timpánico del séptimo par, ¿ya? La espira basal de la cóclea, el vestíbulo, el canal semicircular lateral y el canal semicircular posterior. Seguimos bajando, la espira basal de la cóclea, el conducto vestibular inferior, el trayecto timpánico del séptimo par, empieza a aparecer la cabeza del martillo, el cuerpo del yunque, el aditus ad antrum y el antromastoideo. Bajamos, fíjense cómo ya aparece prácticamente en 2/3 de su extensión la porción timpánica del séptimo par. Acá tenemos la espira basal de la cóclea, el vestíbulo, el canal semicircular posterior, ¿ya? La cóclea, aquí ya empieza a aparecer el modiolo de las estructuras internas, la espira basal y la espira media,
Y aquí tenemos todas las estructuras que nosotros identificamos descriptivamente en el epitímpano, ¿no es cierto? La articulación incudo-maleolar, ¿no es cierto? El conito, la cabeza del martillo, el cuerpo del yunque y la apófisis corta del yunque, ¿ya? Seguimos bajando, canal semicircular posterior, ¿no es cierto? El trayecto timpánico, el séptimo par, la cóclea, ¿no es cierto? Con el modiolo y con el septum interescalar, ¿ya? Seguimos descendiendo, fíjense, aquí empieza a aparecer el sinus tympani, y aquí tenemos la tercera porción del facial, aquí tenemos el receso del facial, la apófisis piramidal y el sinus tympani. Y aquí empieza a aparecer el acueducto vestibular. Seguimos bajando, el sinus tympani, la tercera porción del facial, y hay una pequeña mosquita que va a corresponder al conducto de la cuerda del tímpano. A nivel del oído medio, fíjense, aquí tenemos ya el mango del martillo, la apófisis larga del yunque, y aquí ya identificamos la articulación incubo-estapedial y la cabeza del estribo. En un corte más inferior, fíjense, este es un sinus tympani tipo B. ¿Por qué? Porque sobrepasa el aspecto anterior de la tercera porción del facial. Seguimos bajando, ¿no es cierto? Y, a ver, vamos a tratar de identificar acá. Esto es lo que les decía, dependiendo de la amplitud del corte, vamos a poder identificar de mejor o de manera no tan clara las cruras del estribo. Se fijan, aquí tenemos la crura anterior y aquí la crura posterior. Seguimos bajando, ¿no es cierto? Y aquí encontramos la ventana oval, ¿no es cierto? Aquí podemos distinguir el esbozo de la crura anterior, la crura posterior y la platina del estribo. La espira basal de la cóclea, ¿no es cierto? Seguimos bajando, aquí tenemos el promontorio, ¿se acuerdan? Que yo les decía que era una convexidad que deja la espira basal, que en el fondo es la impronta de la espira basal en la cavidad timpánica, ¿ya? El músculo tensor del tímpano, a nivel del hipotímpano, ¿no es cierto? A nivel del ápex petroso, se fijan, aquí tenemos el hueso compacto trabecular del ápex petroso, y aquí tenemos el conducto carotidio con su plano carotidio, y aquí empieza a aparecer el bulbo de la fosa yugular, ¿ya? Inmediatamente delante y medial al bulbo de la fosa yugular encontramos el acueducto coclear, ¿ya? Vamos bajando. Aquí se ve mucho mejor el músculo tensor del tímpano, y aquí tenemos el plano carotidio, así como tenemos un plano yugular que separa la fosa yugular de la cavidad timpánica, también tenemos un plano carotidio, que es el que nos va a separar la carótida del hipotímpano, ¿ya? Cuando no está este plano, recuerden, en el caso del bulbo, del bulbo yugular, tenemos un bulbo yugular prominente, y cuando no está el plano carotidio, vamos a tener una arteria carótida aberrante. Es decir, que la arteria carótida, ¿no es cierto?, hace prominencia a nivel del hipotímpano, pudiendo llegar en algunos casos incluso a ocupar parte del mesotímpano. Perfecto. Y luego en el plano coronal, de adelante a atrás, ¿no es cierto? Aquí tenemos la articulación temporomandibular. Vamos a ir hacia atrás, ¿no es cierto? Y vamos a encontrar que vamos a entrar al hipotímpano. Ya tenemos el conducto carotidio. Y lo que nosotros vemos acá, si ustedes se fijan, tenemos aquí tres formaciones circulares. La primera, la más superior y medial, corresponde a la porción laberíntica del séptimo par. La que está aquí corresponde al músculo tensor del estribo. Acuérdense que su inserción está en la pared posterior, en la apófisis piramidal. Inmediatamente abajo, aquí encontramos la segunda porción o porción timpánica del séptimo par. Aquí tenemos la membrana timpánica, ¿no es cierto? Y empieza a aparecer el mango del martillo.
Anteriormente aquí tenemos el mango del martillo, acá tenemos el umbo, ¿ya? La pars tensa, la pars flácida, ¿ya? El proceso lateral del martillo, el cuello del martillo, la cabeza del martillo y la articulación incudo-maleolar. Acá tenemos el scutum, ¿ya? Recuerden, la pared lateral del ático, y medial al scutum, este espacio hipodenso, es decir, que está ocupado en condiciones normales por aire, ¿no es cierto?, que es el espacio de Prusak, el tegmen tympani. Aquí vemos la cóclea, ¿ya?, con su espira basal, con su espira media, y aquí podemos ver el ápice, ¿ya?, el ápice de la cóclea, en la región más anterior. Seguimos avanzando hacia posterior, y tenemos que empieza a aparecer el vestíbulo, empieza a terminar la cóclea, comienza a aparecer el CAI, el vestíbulo, el canal semicircular superior, el canal semicircular lateral. Recuerden que debajo del canal semicircular lateral, la porción timpánica del séptimo par, empieza a aparecer el nicho de la ventana oval, ¿ya? Aquí encontramos la articulación incudo-estapedial con la cabeza, la apófisis lenticular de la apófisis larga del yunque, la supraestructura del estribo, es decir, la cabeza y las cruras, ¿ya?, que obviamente como en el plano coronal están superpuestas, la ventana oval. Seguimos avanzando más hacia atrás, y aparece el canal semicircular lateral, el canal semicircular superior, ¿ya? Y acá, en relación con el vestíbulo, encontramos la ventana redonda, ¿ya? Seguimos avanzando hacia posterior, ¿no es cierto? Tenemos, y aparece el canal semicircular posterior. Aquí tenemos la relación que existe prácticamente en ángulo recto entre el canal semicircular lateral con el canal semicircular posterior. Y aquí, en este caso, podemos ver en distintos cortes la tercera porción o porción mastoidea del séptimo par. No sé si se alcanza aquí a visualizar. Y bueno, aquí como una variante anatómica, tenemos una elongación de la apófisis estiloide, en este caso, del paciente, y hasta ahí nomás se ve. No sé si tendrá alguna calcificación parcial del ligamento estiloide. ¿Ya? En este caso, bueno, y la neumatización mastoidea, paciente canal semicircular posterior, paciente canal semicircular superior, paciente con un oído absolutamente sano, ¿ya? En condiciones normales. Si nosotros tenemos claro cuáles son las estructuras anatómicas que identificamos en un oído sano, nos va a ser mucho más fácil poder identificar cualquier estructura patológica en un oído enfermo, ¿ya? En virtud del tiempo, eso es lo que quería compartir con usted hoy día como un barniz, un approach bastante rápido, pero en el fondo que es lo básico que uno debiera manejar cuando uno ve un TAC de hueso temporal. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Quise tratar de acotarme lo más posible al tiempo. Calculé 1 hora. No sé, doctor, si estamos bien. Sí, estamos perfectamente bien. No, pues casualmente habíamos estado repasando anatomía de oído, de hueso temporal precisamente, en estas semanas anteriores. Entonces yo creo que este es un gran repaso para nuestros residentes y para nosotros mismos, porque pues obviamente es algo que tenemos que estar manejando día con día. Y se ve que eres apasionado del hueso temporal. Se nota. No puedo disimularlo. No lo puedes simular, exactamente. Sí, sí se nota. No, y excelente, porque
efectivamente todo esto que tú mencionas, pues lo extrapolamos sobre todo a la patología y sobre todo a la anatomía quirúrgica, ¿no? Que a nosotros nos interesa a la hora de estar operando. Entonces, actualmente ya podemos hacer pues, una valoración de nuestros pacientes mucho mejor. Yo recuerdo que cuando empezaba la cirugía en mi residencia, eran con Schuller, Stenberg, Sí, y aparte con tomografías lineales. Ujú. sí. Y espirales vinieron después, que esas yo alcancé a conocer algunas, ¿no? Y la verdad es que, uff, mis respetos para los cirujanos de aquellos años. Mis Pues respetos. aprendimos a la fuerza y a la mala, ¿no? No, pero aparte teníamos que saber exactamente en esas radiografías simples, tener una imaginación muy, muy importante y extrapolarlo. Sí, Y aquí claro. con la tomografía, ahora todavía es mucho más todavía la imaginación, y a esto si lo extrapolamos ahora a la cirugía endoscópica, Sí, no, es increíble realmente sí, claro. puede ver, ¿no? Entonces sí, definitivamente, pues, eres un apasionado del oído, del temporal. Y igualmente a mí me gusta mucho la anatomía del oído y pues, los hago sufrir a veces aquí a los residentes, pero Sí, no, acá los míos igual. Del R1 al R3 sufren igual. Sí. Así que, pero ya bueno. lo contamos. Bueno, pues doctor, eh, espero haya sido de utilidad. Quedo a disposición. Tienen mis contactos en lo que yo pueda ser útil para ustedes, para sus residentes. Encantado. Claro que sí. No, y pues quedamos, como habíamos comentado, en corto del próximo lunes, si estás de acuerdo, Sí, sí, ujú, ¿no? Está lo de, agendado. ujú, Sí, y lo el de lunes subsiguiente. así es, lo de patología inflamatoria o tumoral, no sé cuál sea tu... Inflamatoria vamos a partir primero. Ok, ¿Sí? perfecto. Y terminamos con tumoral. ¿Alguien Uh-huh. que tenga algún comentario de los participantes? Yo quería nada más, bueno, doctor Ison, muchísimas gracias, fantástica la presentación que nos impartió. La verdad es que, sí, como menciona el doctor, pues estamos ahí, pues estudiando y repasando las tomografías, la anatomía, pero a veces como pues, esta representación 3D que tenemos que tener en la cabeza, ¿no? Del hueso, porque pues todo va girando y Sí. ahorita lo hizo muy, muy fácil de entender y de explicar, ¿no? Doctor, bien rápido, sé que tal vez no está tanto en TAC, pero mencionó sobre las secuencias que tenía que uno tener para observar estos loops arteriales en el CAI. Ah, ¿Cuál debe de ser para solicitarla? Porque hemos a veces sospechado de eso, pero como que no nos damos a entender con los técnicos en resonancia. Entonces, ya. cuál es la que se debe de solicitar? A ver, desde el punto de vista técnico, la resonancia de oído, la resonancia de oído no existe. Lo que existe es una resonancia, el protocolo de resonancia de cerebro con énfasis en fosa posterior. ¿Ya? Ese es digamos, el título de la canción, por llamarlo así. Sí, ¿Ya? sí, sí. Ahora en general, todos los protocolos de fosa posterior deben incluir, por eso les decía, las secuencias que son las más conocidas, que son CIS y Fiesta. El nombre varía de acuerdo al fabricante del equipo, que puede ser un General Electric, un Siemens, ¿ya? Pero en el fondo, si ustedes le ponen, o sea, debería incluirla por protocolo, o sea, en todos los protocolos de fosa posterior está la secuencia CIS Fiesta, ¿ya? Ok. Pero si ustedes le quieren, en el fondo, pegar llamémoslo así para ser gentiles, una ayudadita al tecnólogo, un Claro. empujoncito, entre comillas, secuencias CIS, C de casa, I de Ah, iglesia,
SS de sapo, CIS, es. o fiesta, tal cual, como fiesta. Muy ¿Ya? bien. En este minuto no recuerdo a qué marca corresponde cada una de ellas, digamos, pero no sé si la fiesta es del General Electric o del Siemens, no sé, pero ahí los tecnólogos entienden al tiro, ¿ya? Perfecto. Y es fundamental porque esa es la secuencia que a nosotros nos sirve. O sea, nosotros como radiólogos, yo si recibo una fosa posterior para una resonancia de oído, sin esa secuencia, pido que completen el estudio. No hago el reporte del oído porque en el fondo me falta mucha información que tiene que ver con toda la información cisternal. Sí. Y como te digo, los loops que pueden ser intracanaliculares, como también pueden ser conflictos neurovasculares a nivel, a nivel cisternal, sin siquiera que haya un loop de la AICA o de la PAICA dentro intracanalicular, sino que basta con que haya un conflicto neurovascular con una deflexión del nervio para que haya sintomatología. Incluso podemos encontrar hasta loops con la porción cisternal del quinto par en pacientes con neuralgias trigeminales que han sido tratadas de manera odontológica, incluso muchas veces, y resulta que la causa está atrás, en la cisterna. Entonces, por eso es que es súper importante esa secuencia. Insisto, personalmente, si no viene esa secuencia en un estudio de fosa posterior, escribo el tiro, mando el warning al tecnólogo para que complete el estudio con esa secuencia. Okay. Y también Bueno, para ver la distribución de los elementos neurovasculares dentro del CAI, porque es súper importante. sí. Sí. Oiga, doctor, y una duda, por ejemplo, es que a veces nos mandan esos estudios, pero traen, por ejemplo, 20 cortes, entonces son cortes anchos y pues ya, Sí, ¿eso sí. se pueden pedir más cortes o es que la verdad, o No, así es? no se pueden pedir más cortes porque la resonancia tiene los protocolos, obviamente, como son muchas secuencias, si tú pides muchos cortes, eso te va alargando el tiempo de la adquisición del examen. Ah, ya. Entonces, se tornaría un examen de resonancia impracticable para el paciente, o sea, estar más de una hora dentro sin que se mueva, y cada vez que se mueva hay que repetir la secuencia, porque como son Ya. estructuras tan pequeñas, un pequeño movimiento del paciente hace que toda la secuencia falle en el fondo. Okay. Entonces, lo que sí permite, porque por ejemplo estas secuencias CIS o fiesta no son adquisiciones por corte, sino que son volumétricas. Entonces, ¿qué te permite? Permite hacer la reconstrucción en el visualizador, es decir, a partir de una vista axial, tú poder reconstruirla en el plano coronal, en el sagital oblicuo, ¿ya? Si quieren, nos sobra un poquito de tiempo en la siguiente o en la subsiguiente, podemos Sí, ver un poquitito cómo se observan estas secuencias. Yo tengo varios estudios de eso, sí. con secuencias sí o fiesta, y ver cómo se reconstruyen multiplanarmente para que ustedes aprendan, digamos, cómo lo pueden visualizar. No tengo ningún Ah, inconveniente perfecto. en ello. Perfecto, eso estaría excelente. Muchísimas gracias, doctor. No, encantado. Por nosotros no hay inconvenientes realmente. No, yo encantado, ningún problema. Sí, sí, sí. Lo voy a agendar y lo voy a preparar para que lo veamos con detalle. ¿Ya? Sí. Muchísimas gracias. No, ¿Alguno por más? nada. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo personalmente quería preguntar, Silson, por ejemplo, en cirugía de estribo, de Ujú, estapedectomías, cuando encontramos el síndrome de Usher, ujú. este, ¿qué tan frecuente tú lo has visto antes? La verdad es que imaginológicamente muy poco, muy poco. Y debo reconocer que en algunos casos, después el clínico me ha llamado y me ha dicho, oye, mira, me encontré con esto. Y la verdad es que es complejo, por lo que yo les decía, porque eh, eh, esto depende mucho, a veces la orientación del paciente,
bueno, no depende mucho porque con esto, con los tomógrafos multi-slice, en realidad la posición del paciente ahora como que no tiene mucho que ver, pero sí a veces en el postproceso las imágenes, pero la verdad es que yo no tengo mucha experiencia en eso. Y la verdad es que mi experiencia es más bien, debo reconocerla, es más bien por referencia del cirujano. Pero el estribo es un área que a nosotros los radiólogos siempre nos da un poco de dolor de cabeza, ¿eh? Y a todos, desde los que tenemos menos experiencia hasta los que tienen mucha experiencia. Así que el estribo es respetable. Hay que respetar el estribo. Así que fundamentalmente también con algunos porque uno cuando parte, por ejemplo, como lo vamos a ver después con la autoesclerosis, uno tiende a buscar los focos de autoesclerosis fenestrales, retrofenestrales, pero a veces los focos osteoesponjóticos en la platina o en la implantación de la crura con la platina, a veces uno vuelve y revuelve y resulta que encuentra esos focos. Los busca dirigidamente y los encuentra y coincide con la curva que tiene el paciente, que tiene una curva A sub S, entonces uno dice, una A sub S ya tiene hipoacusia de conducción, se sospecha de una autoesclerosis, y resulta que uno no encuentra estos, entre comillas, grandes focos que uno espera encontrar a nivel retrofenestral o a nivel fenestral, y resulta que son pequeños foquitos a nivel de la platina o la base del estribo o en alguna de las cruras. Y en el último tiempo me ha pasado. Debo reconocer que me ha pasado, que me ha tocado reevaluar y buscándolo dirigidamente lo encuentro. Ok. De acuerdo. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Pues, Ya, pues, Doc. Ilson, te agradezco tu tiempo y pues nos estamos viendo el próximo lunes a las 12 igual. A las 12 de ustedes, 3 de la tarde, hora de acá. Perfecto. Ahí estamos Un en abrazo. contacto y pues ya esperamos el artículo que nos... Sí, lo voy a buscar, se lo voy a enviar a usted y usted ahí Ahí yo lo reparto. lo reparte a los residentes. Uh-huh. Pues Ilson, Un muchas abrazo. gracias. Buenas tardes. Un abrazo. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias. Igualmente.